Muy buenas noches, amados hermanos. Sean todos bienvenidos en este tiempo. Gracias al Señor que nuevamente Él nos permite que nos reunamos como congregación suya en un tiempo, en un horario diferente al habitual. Así que, queridos hermanos, ustedes saben los motivos por los cuales nos reunimos este día y este horario. Así que ustedes mañana van a elegir a sus próximos gobernantes. Hermanos, voy a pedir que abra su Biblia en Juan 6, Evangelio según San Juan, capítulo 6. Vamos a ver una porción grande de las Escrituras esta noche. Vamos a abarcar los versículos 25 al 59. El título del sermón de esta noche es el siguiente: Jesús, el pan que realmente sacia. Jesús, el pan que realmente sacia o satisface. Juan capítulo 6, versículo 25 en adelante dice de la siguiente forma: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió: que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado: que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre.
y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Oremos. Padre amado, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Queremos adentrarnos a ella, Señor. Queremos ver y analizar, Señor, esta porción de tu palabra. Ayúdanos a entenderla, a comprenderla, Señor. Te pido que me uses esta noche para que yo pueda proclamar tus verdades a tu pueblo, Señor. Que tu Espíritu Santo me guíe esta noche. Abre nuestro entendimiento y danos humildad para recibir tu palabra, Señor. Perdona nuestros pecados. Por así, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como lo han visto, hermanos, es un pasaje extenso. Y si me extiendo o me excedo un poco en el tiempo habitual, sabrán ustedes comprender. Pero quiero hablar de esta porción de las Escrituras que realmente es fundamental. Esta porción de las Escrituras es realmente muy importante. Ahora, el hambre, hermanos, es una de las experiencias más universales y más humanas que existen. No importa quién eres, no importa de dónde vienes, no importa cuánto dinero tienes en el banco o cuán fuerte seas. Llega el momento en que el cuerpo te recuerda que necesitas comer. Es una necesidad que no se negocia, evidentemente. Puedes ignorarlo por un tiempo, pero eventualmente el estómago dará señales del hambre. En ocasiones la cabeza va a empezar a doler, las manos van a empezar a temblar, obviamente en ocasiones, y todo lo demás se desvanece en segundo plano. Solo importa una cosa cuando llega el hambre, lo cual es comer. Pero hay algo curioso, amados hermanos, acerca del hambre. No solo tenemos hambre de comida, no solo tenemos hambre de comida, hay un hambre más profundo que todos llevamos dentro. Todos, absolutamente todos llevamos dentro, aunque a veces no sepamos nombrarla. Me refiero a ese vacío que sentimos cuando estamos solos en la noche, en esa insatisfacción que nos persigue, incluso después de haber logrado lo que tanto deseábamos. Es esa sensación de que falta algo, de que por más que llenemos nuestra vida con cosas, con relaciones, con logros, con distracciones, hay un eco en el alma que no se calla, amados hermanos. Probamos de todo, pero nada termina de saciarnos. La multitud que se reunió junto al mar de Galilea aquel día sabía algo de esto. Sabía algo. Habían visto algo extraordinario. Habían comido pan que parecía no tener fin. Al día siguiente estaban otra vez buscando a Jesús. La multitud estaba nuevamente buscando a Jesús, pero no sabían muy bien por qué lo estaban buscando. Creían esta multitud que lo buscaban por las señales que hacía Cristo. Creían que lo seguían por fe. Pero había algo en sus corazones que ellos mismos no terminaban de entender.
Entonces Jesús, que nunca se contenta con una devoción superficial, les hizo una pregunta que los dejó en silencio. Les mostró que el hambre, que nunca se contenta con devoción superficial, era la que ellos estaban creyendo. En ese momento, amados hermanos, comenzó a enseñarles algo que cambiaría para siempre la manera de entender la vida, la fe y el alma humana. Lo que Jesús les dijo aquel día a esta multitud no fue simplemente una lección de vida, no fue solamente una lección de religión. Lo que Jesús estaba haciendo en esta porción de las Escrituras era una invitación a descubrir que todo el tiempo habían estado buscando en el lugar equivocado lo que solamente Él podía llegar a dar. El problema era que no sabían de qué tenían hambre realmente. Y lo mismo podría decirse de nosotros. Así que esta noche quiero desarrollar 4 puntos con ustedes. El primero, una obra que perdura. Una obra que perdura. Vamos a leer nuevamente Juan 6, los versículos 26 y 27. Respondió Jesús y les dijo, la multitud le dice a Jesús, ¿cuándo llegaste acá? Y respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Primer punto, una obra que perdura. La escena es el día después de la multiplicación de los panes y los peces. Y ahora, en ese momento, el día siguiente, lo buscan por todo lugar a Jesús. Cruzan al otro lado del mar, lo encuentran y Jesús no les da, fíjense bien, no les da la bienvenida con un elogio. No lo hace. En lugar de eso, Cristo Jesús los confronta directamente a esta multitud. Juan nos dice que ellos vieron señales. Juan nos dice eso, que vieron las señales. Pero Jesús les dice a ellos que no vieron las señales. Vieron el pan, comieron del pan y se llenaron con el pan. Pero la señal se le escapó por completo a la multitud. La multitud quería a Jesús por lo que Él podía llegar a darles, no por quién realmente Él era. Jesús les dice a ellos, trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Ahora, ellos habían preguntado, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? No les dice, amados hermanos, que dejen de trabajar. Jesús les dice que trabajen por algo que vale la pena seguir. Trabajen por lo que permanece realmente. El alimento, amados hermanos, que perece es todo lo que esta vida ofrece. Es todo lo que esta vida ofrece. No es que sea malo comer pan. Jesús mismo lo multiplicó. El problema no es el pan. El problema es trabajar por el pan como si fuera el fin en sí mismo. Y la respuesta de Jesús es tan sorprendente como al mismo tiempo liberadora. Y les dice a ellos, esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado. Una sola obra es la que tenían que hacer, no muchas, una sola, y era creer. Una sola cosa tenían que hacer, lo cual era creer. La multitud pide señal, pero esto resulta algo paradójico, esto es algo irónico, amados hermanos. ¿Por qué? Porque la multitud, al pedir señal,
décadas, ellos vieron la señal. Ellos vieron que Cristo ha multiplicado los panes y los peces. Ellos acababan de ver la multiplicación de los panes y ahora piden señal. Lo que están haciendo, amados hermanos, esta multitud sin darse cuenta, es comparar a Jesús con Moisés. Moisés dio pan del cielo. Ahora, en otras palabras, la multitud le está diciendo a Cristo: ¿qué puedes hacer tú que sea mejor que eso? Jesús evidentemente no se ofende, simplemente corrige la teología incorrecta con una precisión quirúrgica. Dice Cristo: no os dio Moisés el pan del cielo, sino que mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Notemos, amados hermanos, lo que Jesús hace aquí. Primero, les quita a Moisés el crédito. Es decir, no fue Moisés, fue el Padre, fue Dios el que estaba dando el pan del cielo. Segundo, Moisés dio el pan en el pasado, pero el Padre estaba dando el alimento, el pan, en el presente. El verdadero pan del cielo, amados hermanos, no es el pan que quedó en la historia pasada, es algo que estaba sucediendo en ese mismo momento frente a ellos. Jesús no dice: yo les doy pan de vida. Eso sería verdad, evidentemente. Él dice: yo soy el pan de vida. Jesús estaba reclamando para sí mismo la identidad divina. Y al hacerlo, amados hermanos, está diciendo que Él mismo es el alimento que necesita el alma. Amados hermanos, Él es el Dios hecho pan para ser comido por los hambrientos. Él es el verdadero pan del cielo. El verdadero pan del cielo no es una cosa, es una persona: Cristo Jesús. Y este pan, amados hermanos, no solo sostiene la vida temporalmente, más bien da vida eterna. Este pan no solo calma el hambre por unas horas. Este pan satisface al alma para siempre. No se acaba, permanece para siempre. Y hay algo más profundo aún aquí, amado hermano. El pan no es algo que podamos admirar solamente de lejos. No lo es. Jesús estaba diciendo que la relación que Él exige y ofrece no es una devoción superficial, ni una admiración intelectual. El creador del mundo, el creador del universo, el que sostiene todas las cosas, el que habló y el que fue hecho hombre, se presenta a sí mismo como el alimento más simple, pero al mismo tiempo más esencial para su pueblo. ¿Cómo aplicamos esto ahora? Hermanos, ¿por qué estamos trabajando en ocasiones por lo que realmente no sacia? ¿Por qué seguimos invirtiendo nuestra vida en alimentos que se acaban cuando el pan que permanece está delante de nosotros? La multitud, amados hermanos, tenía un problema que nosotros muchas veces lo hacemos y lo compartimos. Somos expertos muchas veces en buscar a Jesús por lo que nos da y no por quien realmente Él es. Y mucha gente se acerca a la iglesia por eso, por lo que Jesús realmente le puede llegar a dar y no por quien realmente Él es. Y por eso mucha gente se decepciona de Jesús, porque piensa que Jesús debe de llenarle las expectativas, y no es así. Muchas veces buscamos a Jesús para que nos resuelva problemas, para que nos dé paz, para que nos bendiga, para que nos sane, para que nos prospere,
y eso evidentemente nadie dice que está mal, no, pero en primera instancia no debemos de buscar a Jesús por lo que nos puede llegar a dar, debemos de buscar a Jesús por quien realmente Él es. Hermanos, muchas veces somos como esta multitud. Vemos las señales constantemente, pero no vemos al Señor de las señales. Es posible, amado hermano, estar en la iglesia, cantar canciones, dar las ofrendas, asistir a los grupos, inclusive podemos predicar sermones y sin embargo, buscar a Jesús por las razones equivocadas. Es muy posible. Jesús nos confronta desde su palabra con la misma pregunta que hizo aquel día: ¿por qué me buscan? ¿Por qué me buscan? Y aquí está la buena noticia del Evangelio. El pan de vida que tenemos no se agota. Por más que vengas, nunca te dirá que ya viniste demasiado. Nunca. Por más que falles, Cristo Jesús nunca te dirá que ya no mereces comer. Nunca. Por más que hayas buscado en otros lugares, nunca te dirá que desperdiciaste tu hambre. Él, amado hermano, se ofrece a sí mismo como el pan que permanece. La pregunta que este pasaje nos deja no es si tienes hambre. Todos tenemos hambre. La pregunta es: ¿de qué pan estás comiendo realmente? Porque el alimento que perece te dejará con hambre mañana de vuelta. Pero el que viene a Cristo, el que cree en Él, tiene vida eterna ahora. Tiene vida eterna ahora y la seguridad de que en el último día será resucitado. Esa es nuestra esperanza. Esa es la obra que perdura. Ese es el pan que no se acaba. Y hoy está delante de nosotros. Segundo punto, el verdadero pan del cielo. Fíjense lo que dice los versículos 30 al 33. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. La multitud responde a Cristo y les dice: ¿qué señal nos muestras? Mira que nosotros tenemos a nuestros padres. Ellos estaban pensando en Moisés, estaban pensando en el Éxodo, estaban pensando en aquel momento fundacional de la historia de Israel, cuando Dios, a través de su siervo Moisés, sustentó a su pueblo en el desierto durante 40 años con pan que descendía del cielo. Fíjese la incomprensión de la multitud. Cristo le estaba hablando de una verdad, pero ellos no lograban encajar esta verdad y se remontaban en la antigüedad. Nuestros padres han sido alimentados con Moisés. Y ahora, esta multitud estaba comparando a Jesús con Moisés. Ellos acababan de ver la multiplicación de los panes, un milagro impresionante sin lugar a duda, pero las están leyendo a la luz del Éxodo. Y eso era un craso error en la multitud. La conclusión de esta multitud, ¿sabe cuál era? Moisés alimentó a todo un pueblo durante décadas.
tú solamente alimentaste a una multitud un solo día. Esa era la conclusión de la multitud hacia Jesús. Están comparando al siervo con el Hijo de Dios. Y en su comparación están haciendo que Moisés sea más grande que Jesús. Y si nos remontamos a Hebreos, nos dice el autor de la carta a los Hebreos que Jesús, el Hijo, es superior a Moisés. Y no solamente eso, superior a los ángeles. Entonces, estaban en un error garrafal esta multitud. Jesús les dice a ellos: el pan que dio Moisés al pueblo de Israel no ha sido que ha sido dado por él. Mi Padre le ha dado a esa multitud. Ahora, la declaración de Cristo habría sonado ofensivo para los oídos de esos judíos. En otras palabras, ¿cómo que no fue Moisés? Claro que fue Moisés. Eso es lo que decían la multitud. Pero Jesús estaba haciendo aquí una distinción crucial. Moisés solamente fue un medio, un canal, para que Dios alimente a su pueblo. Lo que Jesús está haciendo en este punto es un intercambio. Jesús, amados hermanos, está demostrando aquí que es superior a Moisés. Moisés solamente fue un siervo, fue un instrumento. Moisés solamente intercedió por el pueblo, pero Cristo, amados hermanos, es el mediador perfecto que vive para interceder y ahora está intercediendo por nosotros. Moisés dio pan del cielo en el desierto. Cristo es el pan del cielo que da vida. ¿Notan el contraste? Moisés señalaba hacia adelante y Cristo es hacia quien Moisés señalaba. Y esta es la gloria de Cristo en este pasaje, que el verdadero pan del cielo, amados hermanos, no es una cosa, es una persona. Y esa persona se ofrece a sí misma como el alimento que sacia el alma para siempre. Hermanos, si nuestra fe descansa en las experiencias y no en Cristo mismo, entonces estamos viviendo del maná del pasado, mientras el verdadero pan está presente hoy entre nosotros. Jesús les dijo que la señal estaba delante de ellos y ellos no estaban logrando comprender. Él mismo era la señal. Y lo mismo ocurre con nosotros hoy. Muchas veces seguimos pidiendo señales. Seguimos pidiendo que Dios nos muestre que es real, que nos muestre algo extraordinario, que haga algo que no podemos explicar. Y mientras pedimos señales, el pan de vida permanece siempre en su lugar, frente a nosotros, ofrecido a cada uno de nosotros. ¿Sabe dónde? En el Evangelio. La señal no es algo que Dios va a hacer en el futuro. La señal es lo que Dios ya ha hecho en Cristo. Amados hermanos, ¿qué señal más necesitamos nosotros para creer? La multitud pedía una señal y Jesús ofreció a sí mismo. Y aquí, hermanos, yace una pregunta que este pasaje nos deja. Y la pregunta que debe confrontar a cada uno de nosotros hoy es la siguiente: ¿creeremos que Él es suficiente? Cristo Jesús es suficiente. Mucha gente busca alimentarse
en otros lugares, con otros panes y otros alimentos fuera de Cristo, nunca va a poder saciar el alma. Nunca. Solamente Cristo Jesús puede llegar a satisfacer plenamente a una persona. No hay otro lugar en donde una persona puede llegar a sentirse plena fuera de Cristo. No hay. No hay. Solamente Cristo Jesús puede llegar a dar plenitud de vida a una persona. Solamente Él. El que en Él cree nunca tendrá sed. Cristo Jesús no es, amados hermanos, una provisión más en la larga lista de provisiones de Dios. Él es la provisión final, Cristo Jesús. Él es. Punto 3 que quiero compartir con ustedes esta noche. La voluntad del Padre. Fíjense lo que dice los versículos 37 al 40. Aquí vemos la voluntad del Padre. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que me ve, que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La voluntad del Padre. Aquí el diálogo da un giro. Jesús deja de hablar con la multitud en términos de confrontación y comienza a revelar la realidad interna de cómo funciona la salvación. Lo que Él revela en este punto es una de las verdades más consoladoras y más desafiantes de toda la Escritura. Aquí hay una división bien marcada. ¿De qué se trata esta división? Algunos creen, otros no. Algunos vienen a la luz, otros aman las tinieblas. Y ahora, en este capítulo 6, esa división se está agudizando más y más. La multitud está murmurando, no entiende, no acepta, se están alejando espiritualmente, aunque todavía están físicamente presentes. Ellos cada vez están más duros. Y en medio de este rechazo, amados hermanos, Jesús revela algo que de otra manera no podríamos saber. El rechazo humano no frustra el propósito divino. Si una persona rechaza el Evangelio, rechaza a Cristo, rechaza su palabra, esta persona o un país o una multitud que rechaza el Evangelio de ninguna manera puede frustrar el plan de Dios. De ninguna manera. De ninguna manera. La fe, amados hermanos, no es un logro humano. No lo es. Es un don que fluye desde la misma voluntad del Padre. Cualquiera que venga a Cristo, cualquier persona que se acerca a Cristo con fe, por más indigna que sea, por más dudosa que sea su historia, por más frágil que sea su fe, no será rechazada por Cristo. Jamás. Y ese es el error de mucha gente. Quiero estar bien primero para luego ir a Cristo. No. Ven a Cristo tal y como estás. No importa en la condición en la cual te encuentres. Ve a Cristo tal y como estás.
Lo que Jesús está revelando en este punto es que la salvación es trinitaria de principio a fin. El Padre da un pueblo al Hijo. El Hijo viene a hacer la voluntad del Padre. Y el Espíritu, aunque no se menciona explícitamente aquí, es quien da la vista y la fe para que el que ve y cree pueda venir. La obra de la salvación se ve más claramente en el libro de Efesios capítulo 1 versículos 3 al 14. Dios escogiendo para la salvación, Cristo muriendo por su pueblo y el Espíritu Santo sellando esa obra que ha empezado en Dios. La salvación bajo ninguna circunstancia es una colaboración entre Dios y el hombre, donde cada uno pone de su parte. No, no lo es. Es una obra soberana de Dios en la que el hombre, por gracia, responde con fe. Amados hermanos, este es el fundamento sobre el cual debería descansar nuestra vida, nuestra esperanza, y debería descansar también nuestra perseverancia. Hermanos, ¿en qué descansa tu seguridad? ¿En qué está descansando tu seguridad? Porque llegará el día en que tu fe se sentirá frágil. Llegará el día en que dudarás de tu propia salvación. Llegará el día en que mirarás a tu corazón y encontrarás más pecado del que puedes manejar. Y ese día, ¿quién te sostendrá? ¿Será la fuerza de tu convicción actual? ¿Será la cantidad de obras buenas que has acumulado la que te va a sostener en esos días frágiles? Si tu seguridad, escuche bien, si tu seguridad descansa en algo que está en ti, eso tarde o temprano se va a desmoronar. El Evangelio no es una oferta que Dios hace y luego espera a ver si alguien la acepta. No. El Evangelio es la revelación de que Dios ha estado obrando desde la eternidad para salvar un pueblo para sí mismo. Y esto, amados hermanos, tiene implicaciones directas de cómo vivimos nuestra vida cristiana hoy. Si sabemos que el que viene a Cristo no es echado fuera, podemos venir con confianza. Aunque vengamos sucios, aunque vengamos dudosos, aunque vengamos con las manos vacías, no necesitamos limpiarnos antes de venir a Cristo. No. Venimos sucios para ser limpiados. No necesitamos fortalecer nuestra fe antes de venir. Venimos con una fe frágil para que Él la sostenga. No necesitamos, amados hermanos, asegurarnos de que somos los elegidos antes de venir. Venimos y en el venir descubrimos que hemos sido salvados. Amado hermano, y si sabemos que Cristo no pierde nada de lo que el Padre le ha dado, podemos perseverar en medio de las dificultades, sabiendo que nuestra perseverancia no depende de nosotros, depende de aquel que nos ha llamado a salvación. Y gracias a Dios que mi salvación no depende de mí. Si la salvación dependiera de mí, yo al bajar de este lugar ya estaría condenado. No puedo sostenerme a mí mismo, pero aquel que me sostiene, esa es mi esperanza. Así que, amados hermanos,
La voluntad del Padre es esa, es que seamos preservados hasta el día postrero. Y ese día viene. Ese día cada vez se acerca más. El día de la resurrección se acerca. Y como hemos visto en este mismo libro, ¿se acuerdan cuando Cristo dijo que unos van a resucitar para vida eterna y otros para condenación eterna? Entonces la pregunta es, ¿de qué lado estás? El día en que Cristo levantará a todos los que el Padre le ha dado se acerca. El día en que la muerte será tragada en victoria se acerca. Y la pregunta que nos deja este pasaje no es si eres lo suficientemente bueno para venir a Cristo. La pregunta es, ¿has venido? Porque si has venido, Él no te echará fuera. Si has creído, tienes vida eterna. Si estás en sus manos, ninguna fuerza puede arrebatarte de ellas. Ninguna. No hay poder por encima de Cristo. Si estamos en sus manos, estamos en el lugar más seguro del mundo. Ven a Cristo. Confía en Él, descansa en Él y vive la libertad de saber que el que te ha dado al Hijo no te perderá jamás. En cuarto y último punto, quiero ver con ustedes lo siguiente: el pan de vida encarnado. Fíjense lo que dice los versículos 51 al 58. Dice Cristo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Notan algo extraño aquí? ¿Sí o no? Hay momentos, hermanos, en el ministerio de Jesús donde el lenguaje se vuelve deliberadamente duro. Ahora, no porque Él quiera confundir, sino porque quiere que entendamos que lo que está diciendo no puede ser asimilado con una fe superficial. Por eso Jesús ha usado duras palabras, porque la realidad de la eternidad es seria. La multitud sigue murmurando, la multitud no entiende, no acepta, pero aquí Jesús lleva la metáfora a un punto donde no puede ser ignorado ni suavizado, mucho menos. La multitud no podía conciliar su origen humano, porque ellos estaban diciendo: ¿cómo que este dice que descendió del cielo? Si acaso este no es el hijo de José y de María, este es nuestro vecino. Entonces esta multitud no podía conciliar el origen humano en Cristo, pero Jesús no retrocede, más bien intensifica su verdad. No solo dice que descendió del cielo, dice que dará su carne por la vida del mundo. Él está diciendo que su humanidad, su cuerpo real de carne y hueso, será dado como el pan de vida al mundo. La reacción de la multitud es exactamente la que Jesús esperaba. Los judíos contendían entre sí, dice las Escrituras: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Ellos
estaban tomando, escuche bien, las palabras de Jesús literalmente. Ellos estaban tomando las palabras de Jesús literalmente. Ellos estaban entendiendo mal. Ellos estaban pensando, ¿saben en qué? En el canibalismo. ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿Y Jesús? Bueno, la multitud estaba pensando en algo repugnante, absurdo, imposible. Jesús, en lugar de aclarar, estaba hablando en un sentido figurado. Estaba hablando en un lenguaje figurado. Notemos lo que Jesús hace aquí. Él no suaviza el mensaje. No dice, a ver, tranquilos, solo estoy usando una metáfora bonita. No. Él no está diciendo eso. Más bien toma el lenguaje, escuche bien, que los ha escandalizado y lo repite con más fuerza, con más detalle y con más insistencia. Amados hermanos, el problema de la multitud es que ellos estaban tomando la palabra de Cristo literalmente. Como lo hace hasta ahora, hasta hoy en día, un grupo de religiosos que se creen que han venido de Cristo. Ya ustedes sabrán quiénes son. Semanalmente están literalmente consumiendo el cuerpo de Cristo y bebiendo su sangre. Me refiero a la Iglesia Católica Romana. Hay algo más aquí. Jesús añade un elemento que habría sido aún más ofensivo para los judíos. Jesús menciona la sangre. Y para los judíos, evidentemente, la sangre estaba prohibida, porque según Levíticos 7:26, hay un mandamiento que nos dice de que no deberíamos beber sangre. Ahora, Jesús estaba diciendo que para tener vida hay que beber su sangre. Para los judíos esto era escandaloso. Escandaloso. Ha sido deliberadamente escandaloso para la multitud. Porque Jesús estaba diciendo lo que la ley prohibía como alimento físico. ¿Sabe qué estaba haciendo Cristo aquí? Él estaba anticipando su muerte. Su carne sería entregada, su sangre sería derramada, y esa entrega, ese derramamiento es el fundamento de la unión que Él ofrece. No podemos comer su carne y beber su sangre sin referencia a la cruz. Sin referencia a la cruz, porque la carne que Él da es la carne sacrificada y la sangre que Él da es la sangre derramada para remisión de pecados. La salvación, amados hermanos, no es un contrato que firmamos, es una unión en la que entramos. Y esa unión es tan real, tan tangible, tan transformadora como el alimento que consumimos. Y aquí está la clave de todo. La unión es mutua aquí. No es que el creyente se aferra a Cristo y Cristo permanece pasivo. No. Es que el creyente que permanece en Cristo, Cristo también va a permanecer en ese creyente. Hermanos, antes de pasar a una conclusión final, me gustaría aplicar este punto. ¿Qué significa realmente venir a Cristo? ¿Qué significa realmente creer en Él? Es entrar en una unión tan profunda, entrar a una unión tan profunda que Él se convierte en el alimento diario de nuestra alma. Es depender de Él como dependemos del pan para vivir.
Esto tiene implicaciones radicales de cómo vivimos nuestra vida cristiana, amados hermanos. La permanencia es mutua. Nosotros permanecemos en Él, pero también Él permanece en nosotros. ¿Y sabe qué? Le digo más. Su permanencia es la garantía de la nuestra. ¿Estás viniendo a Él con hambre? ¿Estás dependiendo de Él como tu única fuente de vida? Porque hay muchos que están cerca de Jesús, como la multitud, pero no comen de Él. Ni siquiera creen en Él. Hay muchos que admiran a Jesús, que defienden a Jesús, que hablan de Jesús, pero no se alimentan de Jesús. La invitación de Jesús no es a admirar el pan desde lejos. La mesa está puesta. El pan está partido. La copa está llena. Y la invitación sigue en pie. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. En conclusión, la multitud, aquella multitud, vino por pan. Jesús les ofreció su carne. Esta multitud vino por una señal, pero Jesús se ofreció a sí mismo. Esta multitud vino esperando que Él hiciera algo. Jesús les dijo: yo soy. Y al final muchos se fueron. El pasaje que vamos a ver el siguiente domingo. Al final muchos se fueron. La multitud en su mayoría dijo: dura palabra es esta, ¿quién la puede oír? Y ese mismo pasaje dice que muchos de sus discípulos dejaron de seguir. Muchos se fueron. Esta multitud que se ha ido ha preferido el pan que perece. Prefirieron a Moisés, prefirieron sus propios méritos, prefirieron cualquier cosa antes de alimentarse del que descendió del cielo. Y la invitación sigue abierta para cada uno de nosotros, para todo aquel que oye la palabra. La invitación sigue abierta. Jesús no retira su oferta, no. El pan de vida sigue con la misma predisposición de aquel tiempo para todo aquel que tenga hambre, para todo aquel que reconozca que no puede vivir por sí mismo, para todo aquel que venga con las manos vacías. Él está predispuesto. Ahora, no necesitas merecerlo, no necesitas ganarlo, no puedes, solo necesitas ir a Jesús. Solo necesitas eso, solo necesitas creer, solo necesitas apoderarte de este pan, el verdadero pan que sacia. ¿Por qué? Porque Él no echa fuera a nadie, no echa fuera a nadie, porque Él da vida eterna al que cree, porque Él es el pan de vida. Y con esto concluyo: ven a Cristo, sáciate de Él. Sáciate de Cristo, vive por Cristo, y de esa forma vivirás para siempre. Amén. Bien, hermanos, vamos a terminar esta parte. Espero que el Señor bendiga cada una de sus vidas. Sabrán ustedes disculpar, me excedí un poco por lo complejo y extenso del pasaje. Voy a pedir que se ponga en pie. Vamos a terminar con una oración. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por una verdad más revelada para nosotros esta noche. Tú, Señor, tienes propósitos para cada uno de nosotros, pero también tienes propósitos de manera colectiva. Me refiero a tu iglesia, Señor. Ayúdanos a tener oídos sensibles para escuchar tu voluntad. Y te pido, Padre amado, que tu Espíritu Santo nos dé la capacidad de cumplir todo aquello que tú estableces en tu palabra.
Señor, que tu palabra pueda penetrar en los corazones más duros. Tu palabra es como una espada de doble filo, Señor, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Que tu palabra haga efecto en todo corazón rebelde. Mi Dios, gracias por tu misericordia. Bendice a tu iglesia. Límpianos de todo mal, de todo pecado. Y te pido, Señor, que avives este lugar, este barrio y esta ciudad, Señor. Por así en el nombre de Cristo Jesús. Amén.